Vale, pero tampoco, Mónica, tampoco te preocupes. Vamos a ver, después otra cosa también, una cosa también importante es que por favor, cuando hagamos el siguiente, esperen a que yo diga que empezamos el examen, porque hubo un montón de gente, ¿vale? Que lo empezó a hacer cuando le dio la gana. Y entonces yo no pude cronometrar los 5 minutos. ¿Me explico o no? Porque ustedes sí, lo pueden hacer en casa y lo pueden tener cronometrado, ¿vale? Pero yo no sé cuál es su cronómetro. ¿Me explico o no? Ustedes lo pueden haber puesto en una determinada hora y yo empiezo en otra. ¿Me explico? Cuando sea la próxima vez, ¿vale? Esperen hasta que yo les diga, ahora es hacer de mecanografía para hacerlo todo el mundo junto. Porque después aquel día al final todo el mundo lo hizo cuando le dio la gana. Y yo al final no dije nada, por no hacer más rollo, pero que la próxima vez lo vamos a hacer todos al mismo tiempo. ¿No entienden o no? De todas formas, no se preocupen. Es el primero, entonces yo simplemente lo que les pido es que sigan practicando nada más. Pero tengan presente de que al final lo vamos a tener que hacer aquí. Y entonces no es lo mismo hacerlo en vuestras casas que hacerlo luego aquí. ¿Vale? Entonces, en el siguiente lo que haré yo es pondré el cronómetro, lo pondré yo. Vale, pues entonces a lo mejor fue que tú lo hiciste antes y entonces pues tengo que cogerte, tendrías que haberme puesto, por ejemplo, bueno, eso a lo mejor quizás fue error mío, ¿vale? Que tendrías que haberme puesto el tiempo en el cual lo terminaste debajo del documento, ¿vale? Pues la próxima vez me ponéis, cuando ya hayáis hecho el documento, pues me ponéis, pues yo lo he terminado en 4:30, pero lo que pasa es que yo necesito, es decir, no me podéis decir vuestro reloj, yo tengo que poner el mío. ¿Me explico? Yo tengo que poner aquí, por ejemplo, hacer esto. Es decir, esperar a que yo diga, mira, vamos a empezar el examen de mecanografía. Entonces, yo pongo esto así, o pongo, por ejemplo, ¿ves? Pongo el reloj con la hora, o bien pongo cronómetro online. Y entonces yo aquí sí lo pongo, pero lo pongo yo, no lo pone cada uno en su casa. ¿Me explico o no? Ok, vale, pues venga. De todas formas no hay problema. Ya tenemos el segundo parcial después de marzo. Vale. Bueno, a ver. El resto de las notas las veis bien, ¿no? La de RCB y la de OFA. Vale. Pues nada, hoy lo que quería dar era el tema 3, ¿vale? Que el tema 3 es bastante, digamos, un poco teórico, bastante facilongo, ¿vale? Para ya luego pasar al siguiente tema, que ya es uno que tiene más enjundia y que es más necesario para ustedes, que es el tema de hojas de cálculo, que va a ser un tema en el cual sí nos vamos a extender bastante más, ¿vale? Entonces, ¿habéis visto algo del tema 3?
Tema 3 va de los sistemas operativos. ¿Vale? Y entonces, este es un tema un poco más de hablar, un poco más teórico, ¿vale? Entonces, yo lo que vamos a hacer hoy, vamos a comentar algunas de las cosas, ¿vale? Y creo que hoy incluso puede que nos vayamos antes de la hora, ¿vale? Y entonces vamos a dar un poco por finiquitado este tema, ¿vale? Porque más que nada es un poco cosas teóricas, ¿vale? A ver, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo, recordad que todo sistema informático está formado por dos grandes partes. Una que se llamaba hardware y otra que se llamaba ¿qué? Tened cuidado porque hubo gente que en el examen se me equivocó en eso. No sabía identificar bien y no sabía la diferencia entre un programa y un software. Y mi pregunta es, había una pregunta que era de eso, si no recuerdo mal. Y mi pregunta es, ¿todo programa es software? ¿Sí o no? ¿Puede haber algún software que no sea programa? Sí, pero al fin y al cabo es un sistema operativo que es un programa. Entonces, una cosa que tenemos que tener claro es que todo software, todo programa es un software. ¿Vale? Y todo software, a ver, todo software es un programa y todos los programas son software. En principio. ¿Vale? Entonces, recuerden que nosotros dijimos que había dos grandes diferencias. El software, que es lo que no se puede tocar, lo que no es la parte física, y el hardware, que es la parte física. Entonces, ¿todo programa es software? Sí. ¿Y todos los software son programas? Sí. Entonces, el sistema operativo es un programa, ¿vale? Que está metido dentro del ordenador. Está metido dentro del disco duro. ¿Le suena? Y luego, el ordenador, cuando se enciende, ¿vale? El ordenador lo que hace es sacar la información del disco duro, ¿vale? Y lo carga en memoria. Lo carga en lo que se llama la memoria RAM. ¿Lo recordáis? ¿Qué es la memoria RAM? Es la que primeramente tiene acceso al ordenador, directamente y se queda con un poco, se la mano. Existe la ROM, que es la que está fija, Sí. ¿vale? Que se llama Read Only Memory, que es memoria de solo lectura. Y luego está la RAM, que es Random Access Memory, que es memoria de acceso aleatorio. Y que era una memoria en la cual se cargaban los datos que se necesitaban en todo momento, ¿vale? Pero que tenía el inconveniente de que cuando se apagaba, se perdía. Entonces, cuando ustedes encienden el ordenador y le dan al tiqui tiqui del botoncito, y empiezan las letritas estas que aparecen Linux o Windows o lo que sea, realmente lo que está haciendo el ordenador es cargando parte del sistema operativo o sistema operativo en la memoria, ¿vale? Para poder arrancar y que aparezca el sistema operativo, que aparezca el escritorio y todo eso, ¿vale? Entonces, cargar en memoria es coger instrucciones del disco duro y cargarlas en la memoria RAM. Eso es lo que habitualmente la gente en la informática dice, cargar en memoria, ¿vale? Entonces, estamos creando un programa, porque un sistema operativo es un programa, ¿vale? Y es un programa que lo interesante que tiene es que es un programa que es necesario para que el ordenador funcione y que además es un programa que lo que hace es gestionar las distintas partes del hardware, ¿vale? Es decir, el sistema operativo lo que hace, por ejemplo, es coordinar el disco duro con la memoria. Por ejemplo, cuando tú vas a abrir una carpeta, pues que el sistema operativo sepa la carpeta que tú vas a abrir y sepa dónde tiene que ir en el disco duro para buscarla y vuelca su contenido en la memoria RAM. Es decir, gestiona, ¿vale?, todas las piezas del hardware del ordenador. Y además un sistema operativo también proporciona una forma en cómo el usuario se puede comunicar, digamos, o interactuar con el ordenador. Antiguamente existían sistemas operativos que eran programas que eran a través de lo que se denominaban líneas de comando. Es decir, era un sistema por el cual, para tú darle una instrucción a un ordenador, por ejemplo, que era una carpeta, tenías que decírselo, pero decírselo con un lenguaje. Es decir, había que escribirlo. Tenías que poner C2 puntos, open, barra no sé qué,
file no sé cuánto y le tenías que decirlo todo. Se lo tenías que escribir. Por lo tanto, una persona que quisiera trabajar con un ordenador con ese sistema operativo tenía que tener unos conocimientos previos para poder manejar ese ordenador. Y entonces luego después el gran cambio vino con Windows, que luego dicen que fue una copia de un invento que hizo Apple, ¿vale? Que fue un sistema operativo a través de iconos gráficos, de forma que, digamos que entre comillas, cualquier persona que no tuviera un gran conocimiento informático ni conocimientos en lenguaje, pudiera interactuar con el ordenador, pudiera gestionar y pudiera decirle cosas al ordenador. ¿Me entienden o no? ¿Vale? Entonces, aquí les pone en la introducción que todo sistema informático, lo que estaba diciendo, está formado por hardware, software y los usuarios. Entonces, el hardware es la parte física, lo que ya hemos visto, lo que se puede tocar. El software son los programas y tienen que tener claro de que un sistema operativo es un programa y sin ese programa el ordenador no funciona. Es decir, pueden estar todas las piezas interconectadas, el ordenador puede estar correctamente configurado, pero resulta que después tú no puedes trabajar con él. ¿Me entienden o no? Y luego los usuarios que somos nosotros. ¿Vale? Entonces, todo eso compone lo que se denomina un sistema informático. Aquí dice, el software, que son los programas, se puede clasificar de dos tipos principales, los programas de aplicación y los sistemas operativos. ¿Vale? Entonces, si les pongo en el examen, Windows 7 es un programa, ustedes me tienen que decir que sí. Pero además Windows 7 es un sistema operativo. Sí. ¿Vale? Eso es las dos cosas. ¿Vale? Entonces, aquí les habla después también de lo que se denomina un programa de aplicación. ¿Qué es un programa de aplicación? Es software, por supuesto, pero dice aplicación, quiere decir que es un programa específicamente, es decir, los sistemas operativos son, digamos, también lo podemos llamar como una especie de programa general, ¿vale? Pero después, como yo suelo poner el ejemplo de las pizzas. ¿A quién le gusta pizza aquí? Yo no puedo hacer publicidad, pero hay una promoción en Telepizza, no sé si la han quitado, de que pagas una y te dan tres. 3 medidas 21 euros. Pero a mi casa no llega. Ningún Telepizza. Vale, ¿y dónde vive? San Francisco de Paula. Y perdón por mi desconocimiento, ¿y eso dónde queda? Eso está yendo para la carretera de Caspira. Antes de llegar a Caspira. ¿Antes del asilo de ancianos? ¿Sí? ¿Antes del asilo de Donde ancianos? estaba la leprosería, que ahora es el dermatólogo. Que eso subiendo por Tafira a la izquierda, que te metes por unas callejuelas por ahí para arriba. Ahí ni siquiera llegan las motos del Telepizza. Ahí no llegan. Dios mío. Lorena dice que en San Valentín las hace con forma de corazón. Pues no lo sabía. ¿En serio? El romanticismo llega hasta eso. Qué bueno. Y que le regalas una pizza y se va a compartir. Hombre, si a tu novia o tu novio le gusta el queso, le gusta el pepperoni, pues la verdad que sería el regalo perfecto. Para ti. Sí. A ver, Santiago, un disco duro externo también es hardware, ¿vale? Lo que pasa es que es un dispositivo de almacenamiento y de entrada y salida, pero es hardware también porque lo puedes tocar, ¿vale? Bueno, entonces, no le quita tanto glamour a la cena, regalar una pizza con corazón, sí. Lo que pasa es que es un poco, no cutre, sino que sabes que te va a dejar bien pesada la barriga. Una pizza mediana, con 4 quesos. No sé, yo la última vez que fui al Telepizza pedí precisamente esa promoción 3 por 1. Al final me acabé llevando pizza y media. Y éramos 2 personas. Pues. Lorena dice que sale rodando. Muy buena. Después se baja. Pues yo no lo sé, será que yo tengo poco fondo.
Bueno, entonces, ¿qué es un programa de aplicación? Un programa de aplicación, el nombre pone aplicación. ¿Y qué es una aplicación? Es decir, es un programa que tú instalas específicamente para resolver un determinado problema y por lo tanto lo aplicamos a un determinado problema. ¿Vale? Entonces, sí, exacto. Entonces, es donde estábamos con lo de las pizzas. El sistema operativo es la base de la pizza, es la masa de la pizza. Pero resulta que después tú, a la pizza, ¿tú qué puedes hacer? Le añades cosas a tu gusto, ¿no? Uno le pondrán pepperoni, otros le pondrán queso, otros le pondrán jamón, otros le pondrán chorizo, ¿vale? Entonces, a lo mejor no te salen dos pizzas iguales. Pues resulta que también en los ordenadores, ¿vale? Tú puedes tener un mismo sistema operativo, pero luego el ordenador, entre comillas, no es el mismo. ¿Por qué? Porque tienen luego distintos programas, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor Elena, por ejemplo, tiene como procesador de texto en su ordenador, tiene el OpenOffice, pero después a lo mejor Nuria tiene como procesador de texto, por ejemplo, pues yo qué sé, el LibreOffice. Entonces, sus dos ordenadores, aunque tienen el mismo sistema operativo, pero tienen dos programas de aplicación distintos. En este caso son dos procesadores de texto. Con lo cual, la masa es la misma, pero la pizza no es la misma. ¿Han visto el Siemens más o menos? Entonces, un programa de aplicación puede ser el Excel. Un programa de aplicación puede ser, ¿cómo se llaman estos programas que son? Precisamente estaba pensando en eso. El AutoCAD, que es un programa que CAD significa Computer Assisted Design, diseño asistido por computadora. Sí, hay un porrón de ellos. Hay uno que es incluso Mechanical Engineer, AutoCAD, no sé qué, que es para piezas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un programa que ustedes usen de retoque de imágenes, ¿vale? El Photoshop, Photoshop es un programa de aplicación, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Linux no es un programa de aplicación, es un sistema operativo en sí. El Unix no es un programa de aplicación, es un sistema operativo en sí. El Windows no es un programa de aplicación, es un sistema operativo en sí. ¿Vale? Luego después, dentro de los sistemas operativos, luego existen lo que se denominan versiones. ¿Vale? Hay evoluciones de los sistemas operativos. ¿Vale? Yo creo que también a veces es un poco para comprar. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en Windows empezó, pues el primero que yo recuerde fue el Windows 3.1, si no recuerdo mal. Luego después pasó al Windows 95. Yo me acuerdo del Windows 95, el problema que tenía es que, por ejemplo, se cascaba cada 2x3, es decir, el sistema operativo tenía errores y el sistema operativo hacía caput, como digo yo. Entonces había que reinstalarlo otra vez. Salió el 97. El 97 no lo conozco, yo. Cuando tú guardas un archivo dice 95-97, porque es una mejora del 95. Ah, pero sería Es un, para que no te venga abajo, tantas veces. Luego existió, por ejemplo, el Windows 98. Luego, ¿todavía tienes el 98? Del 2000, pero yo no tengo profesional. Es que no me gustan los nuevos. No me gustan a mí. El problema de los nuevos, Elena, es que muchas veces te salen muchos programas de aplicación que solamente son compatibles con esas versiones. Entonces, por lo tanto, lo que te están haciendo básicamente es obligarte a que te metas a las nuevas versiones. Ah, pues mira, si tienes esa suerte. Sí, mi hermano tiene dos, así que vamos modificando. Vale, yo por ejemplo, antes tenía en mi ordenador el Windows XP. No, pero más o menos estaba bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo tuve durante bastante tiempo porque yo reconozco que a mí me gustan bastante los juegos. Entonces había un juego específicamente que solamente funcionaba con Windows XP. Y después cuando se migró al Windows Vista y al Windows 7 ya no es compatible. Entonces no puedo jugar. Sí, eso es otra cosa. Luego es la compatibilidad. La compatibilidad, ¿vale? Pero me refiero de que muchas veces hacen eso. Sacan un sistema operativo nuevo y te dicen, a partir de ese momento, tales programas antiguos que funcionaban con otro sistema operativo ya no funcionan con este. Con lo cual que te están obligando a comprarte otros nuevos programas de aplicación que funcionen con este nuevo sistema operativo. Es un negocio.
Claro. Al igual que, por ejemplo, los antivirus. ¿Ustedes qué creen? ¿Un antivirus es un sistema operativo? ¿Es un programa? ¿Es software? No. ¿Es programa? Sí, ¿Es software? sí, ¿Es sistema operativo? no, ¿Y es programa de aplicación? sí. Sí. ¿Vale? El antivirus básicamente, yo no, a ver, no lo he oído en ningún, a ver, no lo he oído de una persona que tenga una empresa de antivirus, pero yo pienso de que las malas lenguas de lo que dicen es que las propias empresas de antivirus crean virus ¿para qué? Para luego venderte los antivirus para protegerte de esos virus. No sé si me explico. Pero nadie te lo va a decir, una empresa de antivirus. Ahí lo dijo el que creó Panda. Sí, lo dijo. Que ellos Fue mismos los crean. Dio una conferencia. ¿Sí? Sí, hombre, una conferencia de 3 horas. Porque es plantearse montar eso. ¿O no? Depende de lo que sea. Si te gusta el tema. Era sobre la calidad aguda, la calidad en los negocios. Una cosa media rara, y no sé por qué hizo la conferencia, la verdad. Hombre, a mí me interesaría, por ejemplo, oír una conferencia. ¿A ustedes no? Y era como que era su empresa y tal, con sus mujeres y tal. Yo, por ejemplo, a mí me interesaría, por ejemplo, una conferencia que me hablara sobre las nuevas tendencias en virus, por ejemplo. Por ejemplo, hubo hace varios años un famoso virus que se llamaba el virus I Love You, no sé si les suena, que venía metido como correo adjunto, como archivo adjunto dentro de un correo. Y entonces el correo le aparecía a la gente en la bandeja y ponía I Love You. Entonces todo el mundo estaba, pincho ahí porque dice te quiero. Y entonces le dabas y resulta que cuando le dabas, pues el archivo adjunto se descargaba y era un virus que venía metido ahí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a mí, por ejemplo, sería una cosa interesante, no sé, me parece curioso ver la cantidad de virus que te puedes encontrar, virus informáticos. Porque hay virus, por ejemplo, una vez un compañero que estaba en otro sitio conmigo estudiando, resulta que no tenía el antivirus actualizado, y resulta que tenía un virus que le salían todo cucarachas, como cucarachas, dibujitos de cucarachas por la pantalla. Ese era el virus. Por ejemplo, una vez a mí se me metió un virus y que resulta que, por ejemplo, era un troyano y resulta que esos virus lo que hacen es replicarse dentro del ordenador y lo que hacen es consumir recursos del sistema. Entonces, por ejemplo, no me dejaba hacer nada, no me dejaba escribir un documento, por ejemplo, iba a abrir un Word y se me pegaba 10 minutos porque el ordenador estaba ocupado en la cosa que estaba haciendo el virus, por ejemplo. Por ejemplo, una vez se me metió otro virus y eso fue porque resulta que solamente dejé mi ordenador sin antivirus 5 minutos conectado a internet. Un virus que lo que hacía era, cuando me intentaba conectar a internet, me conectaba y a los 5 minutos me decía, el ordenador ha hecho una operación no válida y se reiniciará. Y entonces el ordenador se apagaba solo. Ese era el virus. Con lo cual no me dejaba meterme en internet. Y si me metía en internet, pues tenía el virus. Que hacía eso. O sea, hay un montón de virus que hacen un montón de cosas diferentes. ¿Vale? Y entonces, la verdad, que a mí me parecería curioso, pero yo qué sé, que me indique. El problema también es que muchas veces, si tú llegas a saber la cantidad de virus y la cantidad de cosas que hay, no te meterías nunca en internet. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es un sistema operativo? Ya lo hemos dicho que es un programa, que es software, ¿vale? Y que, como pone aquí, dice, permite al usuario manejar el ordenador mediante una interfaz sencilla sin necesidad de conocer el hardware del sistema, ¿vale? Antes, por ejemplo, cada vez que tú querías introducir un nuevo hardware en tu ordenador, por ejemplo, querías instalar una impresora nueva, le querías instalar, yo qué sé, un disco duro nuevo, era un auténtico coñazo, porque había que configurar el hardware para que el ordenador lo detectara y supiera lo que tiene que hacer. Una mejora con respecto a eso fue que, por ejemplo, después, en cada hardware que tú querías instalar, te venían lo que se denominaban los drivers. Los drivers son como unos ficheros que cuando tú les instalas, el sistema operativo sabe cómo tiene que controlar ese hardware, de forma que tú ya no tienes que hacer nada. Pero la rebomba ya vino ya con los Windows nuevos, por ejemplo, que tú le metes un nuevo hardware y el ordenador tiene, el sistema operativo tiene una especie de base de datos en el cual viene acumulado un montón de drivers, un montón de configuraciones de muchos dispositivos de hardware. Entonces, el auto mismo lo detecta y el auto mismo se configura y sobre la marcha puedes empezar a trabajar. No sé si lo han visto algunas veces, ustedes meten el USB
y ven que aquí abajo empieza a decir, se está autodetectando el dispositivo. Y al ratito te dice, el dispositivo que yo lo puedo utilizar. Pero es precisamente por eso, porque lo hace el sistema operativo. Pero antes no se hacía así. Antes se hacía a mano. Lo tenías que hacer el usuario. Y obviamente, si tú no tenías conocimientos informáticos, ¿qué pasa? Porque no lo ibas a poder hacer. ¿Me entienden o no? Vale. Entonces aquí les habla de la evolución del hardware y el software. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que básicamente viene a decir aquí es que por un lado están lo que se llama la plataforma Unix, que digamos que es un sistema operativo abierto, es decir, que no tienes que pagar por ello, y luego están los Macintosh, que generalmente son los que se usan en Estados Unidos, en el ámbito anglosajón, ¿vale? Y luego el Windows, que es el resto digamos, del planeta, ¿vale? Mágico para gente con dinero, que se decía, Mm, los ricos, sí, vale carísimo. sí. Y el Windows, por ejemplo, el principal problema que tiene es que, por ejemplo, pues tienes que pagar. Y que cuesta por lo general una buena pasta. No te lo descargas. Sí, ya ganan los más. Vale. Y entonces después, la principal también novedad que hubo fue que se pasó de sistemas operativos de línea de comando. A ver, le voy a poner una pequeña pantalla para que lo vean. Ya que tenemos a San Google. Sistema operativo de línea de comando. Entonces, antes, Eso hacía yo. Programación. el sistema operativo, cuando tú interactuabas con él, era así. O era esto. No vamos a programar así. No sé si lo ven. Es una cosa, pero Era así, una pantalla en negro y todo eran palabras. No se puede ser más grande. ¿Lo ven? Entonces tú tenías que saber el lenguaje con el cual tú te relacionabas con el ordenador. Entonces, esto es una interfaz típica de línea de comando. Por ejemplo, aquí ves, pone C2 puntos barra A2 y pone un cacharrito hacia la derecha A2 CMD. Si tú no sabes estos comandos, no sabes lo que estás haciendo. ¿Lo ven o no? Entonces, esto es una interfaz típica de línea de comando. ¿Vale? Sin embargo, posteriormente, sistema operativo de interfaz gráfica, que es maravillosa, maravillosa. la que tenemos actualmente. Obviamente, no es lo mismo interactuar con un ordenador con la otra forma que con esta, ¿no? Una vez un amigo mío que es ingeniero me lo dijo así de forma muy bruta, pero la verdad que en el fondo también tiene cierta razón. Me dijo, mira, estos sistemas operativos de interfaz gráfica son para tontos, en el sentido de que no necesitas un gran conocimiento informático para manejarte con un ordenador. Mientras que antes con la interfaz de línea de comandos, obviamente tenías que tener un cierto nivel. ¿Vale? Lo digo así en torno a un poco de sorna, ¿vale? Pero en el fondo también es así, ¿vale? Bueno, ¿saben distinguirlo entonces? Si yo, por ejemplo, en el examen les pongo una pantallita de uno de otro, ¿lo sabrían distinguir? Vale, también se les llama GUI, lo tenemos aquí, ¿vale? Sistema operativo con interfaz gráfica de usuario. ¿Vale? ¿Todo el mundo lo tenéis delante? Vale. Pues, por ejemplo, el Unix, el Linux, el Windows, el Macintosh, todos esos son de interfaz gráfica. El MS2 era de línea de comando, ¿vale? No era GUI, ¿vale? Aquí le pone, dime, Elena. Sí, en ese caso. Aquí les pone que es un sistema operativo. Y dice, para que un usuario pueda trabajar con un ordenador necesita saber utilizar el sistema operativo que ejecuta automáticamente al arrancar el ordenador. Pregunta del examen, ¿cuándo se empieza a ejecutar el sistema operativo? Cuando estás abriendo una carpeta en Windows, cuando estás
intentando hacer una suma en Excel o cuando arrancas el ordenador? Cuando aprietas el botoncito, cuando arrancas el ordenador, ¿vale? Realmente no es justamente cuando se arranca, porque cuando se arranca primero lo que hace el ordenador es hacer como una especie de chequeo del sistema. Chequea el disco duro, chequea la memoria RAM, chequea el teclado, chequea el ratón, ¿vale? Y cuando él ve que todo esto está bien, está ok, no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes le dan al ordenador, lo encienden y de repente hace un pitidito raro y el ordenador se queda parado y le sale una pantallita en negro con unas letras. Eso quiere decir que el ordenador en el arranque, antes de empezar a cargar el sistema operativo, ha detectado algún problema en algún periférico o en algún hardware, ¿vale? Entonces se queda ahí, ¿vale? Cuando ya chequea todo eso, ¿vale? Y él digamos que ve ok, que está todo, pues entonces empieza a cargar el sistema operativo en memoria, ¿vale? Entonces, fijaros, dice un sistema operativo es un programa de control, ves que pone el programa de control, como yo dije antes, controla, que actúa de intermediario entre el usuario y el hardware. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, le damos instrucciones al ordenador y el ordenador, por ejemplo, nosotros le damos una instrucción al ordenador para que ejecute un CD de música, que el CD de música previamente lo tienes metido dentro de la lectora de CD. Pues entonces tú le estás diciendo al sistema operativo, pone en marcha la lectora de CD para que pueda escuchar la música. El lector de CD es hardware, el sistema operativo es software, y yo soy el usuario, pero el sistema operativo ¿qué está haciendo? Servir ¿de qué? ¿De qué? Intermediario. ¿Sí o no? Sí, Tania. Vale. Entonces, eso ya lo leímos. Luego aquí dice, los sistemas operativos tienen dos objetivos principales. La interfaz de línea de comando, que es lo que yo estaba diciendo, la CLI, Command Line Interface, y luego la interfaz gráfica de usuario, Graphics User Interface. ¿Lo veis? Ahí sale el GUI y el CLI. ¿Vale? Luego también otra cosa que hace el sistema operativo es gestionar los recursos de hardware y software. ¿Vale? Todo ordenador, cuando ustedes lo compran, ¿verdad que viene con unas características? Le dice, tiene tanto de memoria RAM, tiene tanto en espacio de disco duro, tenemos tanto de velocidad de procesador, ¿vale? Tenemos tanto de memoria caché, tenemos tanto de boot de datos. ¿Recordáis los buses? ¿Qué eran los buses? ¿Qué era un bus? A ver, repite Nuria, que vas bien encaminada. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde circula la información? Que son los caminitos, digamos, como las carreteras por donde van los datos. ¿Vale? ¿Y los datos a qué se reducían en un ordenador? Ceros y unos. ¿Vale? Entonces, también gestiona, como veis aquí, la CPU. ¿Qué es la CPU? La memoria fija esa, Unidad de control del proceso. Vamos por ahí. ¿Cuánto proceso? Central, ¿no? Central Process Unit, ¿vale? Otra cosa es que dentro del procesador haya un apartado que es una unidad de control, ¿vale? Ok. Entonces, la CPU era la Central Process Unit, es el corazón del ordenador, ¿vale? Que recuerda que yo incluso lo puse en una imagen en el examen, ¿vale? Que era como una pastillita de silicio, ¿vale? Donde van metidos un montón de microchips, ¿vale? Están fabricados en unas obleas. Yo les puse en una imagen en el tema 1, ¿recordáis? Las obleas, me refiero a las obleas como si fueran las obleas estas que tienen en las misas, pero que son más grandes, ¿vale? Y que me parece que incluso hay algo de eso en que no recuerdo mal, o no, me parece que no, el documento aquí lo tengo. Bueno, a ver, ¿sabe también? No estaba seguro que estaba confundiendo con otro. Bueno, y luego está también los dispositivos ES. ¿Y qué era un dispositivo ES? Entrada y salida. Por ejemplo, un disco duro externo es un dispositivo de entrada y salida. Un disco duro interno es un dispositivo de entrada y salida. Un pendrive es un dispositivo de entrada y salida. ¿Por qué? Y no puede sacar datos. ¿No puede sacar datos y meter datos? pero tú no lo ves.
No los ves, pero va por el ordenador, lo gestiona el sistema operativo. Tú lo ves físicamente en el sistema operativo, pero quien lo gestiona el sistema operativo, pero tú metes, introduces y sacas datos. ¿Sí o no? Un disco duro interno, un disco duro externo es un dispositivo de entrada y salida. ¿Sí o no? No, porque tienes que meter el disco, pero tienes que meter el disquete. ¿Qué disquete? ¿En un disco duro tú metes los disquetes? No, el externo. El externo. ¿Y en el externo qué hace? Lo enchufas a un puerto que se llaman puertos USB de Universal Serial Bus. ¿Y luego qué pasa? El sistema operativo reconoce ese hardware y luego te lo presenta como una unidad aquí. Yo, por ejemplo, aquí tengo una unidad que es un pendrive, ¿vale? Pero la pregunta que yo te hago a ti, Nuria, es, ¿yo en esta unidad externa yo puedo introducir información de forma que se quede almacenada aquí o no? Y yo puedo sacarla de aquí de forma que yo la pueda ver y que el sistema operativo la gestione para yo poder verla. También. Entonces, este es un dispositivo de entrada y salida. También es un dispositivo que se denomina de almacenamiento, porque tú puedes almacenar información, pero al mismo tiempo es de entrada y salida. ¿Sí o no? Pero esto lo gestiona también el sistema operativo. Por eso es necesario. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí o no? Parece que todavía tenemos un poco de baturrillo aquí dentro de los conceptos de los nombres. No sabemos distinguirlos muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de interfaz de línea de comando. Y esto es una interfaz gráfica. GUI, CLI. ¿Vale? Esta es la típica pregunta de examen que pongo. ¿Dibujito? ¿Qué tipo de interfaz gráfica es? Como que solamente hay una. Ah, vale, sí, vale, ok. Sí, tienes razón. Bueno. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir, esto que ustedes ven aquí es un programa de aplicación. No, pero este que hay aquí dentro sí. La pantalla completa que corresponde al sistema operativo no. Pero lo que estamos aquí dentro, esto sí. ¿Vale? Que es un programa para ver fotos. A ver, Santiago, los exámenes parciales no son presenciales. Solamente es presencial. Hombre, vamos a ver. Los exámenes parciales, el primer y segundo parcial, ¿vale? No existe la obligatoriedad de hacerlos aquí. Puedes venir y hacerlos aquí, pero también lo puedes hacer en casa. El que sí es obligatorio es el último, el tercero. ¿Vale? El tercero es obligatorio hacerlo aquí. ¿Vale? Entonces, si ya tenemos más o menos claro lo que es un sistema operativo, ¿vale? Hay una clasificación de sistemas operativos. ¿Vale? Y entonces, la primera clasificación que la podemos encontrar son sistemas operativos monotarea y multitarea. Entonces siempre se me hace mucha gracia porque siempre suele sacar el chiste con los hombres y mujeres. ¿Vale? Entonces, las mujeres suelen decir siempre de que ellas son capaces de hacer varias cosas a la vez, y es cierto. Yo he visto mujeres que, por ejemplo, están atendiendo el teléfono y hablando, y al mismo tiempo están haciendo la comida, por ejemplo, o están atendiendo al niño, ¿vale? Y lo están atendiendo, ¿vale? Así que pueden hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, por ejemplo, se nos suele achacar a nosotros, a los hombres, que somos monotarea. Es decir, que cuando estamos con una cosa, como nos despistes, ya la cosa que hacemos la hacemos fatal. ¿Vale? Yo reconozco que también soy un poco monotarea, ¿vale? Necesito estar bien concentrado en algo. Lorena dice, cierto, cierto. Vale, entonces los sistemas operativos también lo podemos clasificar en principio de esta manera. Sistema operativo monotarea, aquí es que solamente lo podemos usar en una tarea al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, un sistema operativo que, por ejemplo, tenga un programa de aplicación que sea un procesador de texto y solamente lo podemos usar en eso. Si queremos usarlo en otra tarea, primero tenemos que cerrar esa para poder abrir la otra. Pero ahora mismo, ¿vale? Todos los sistemas operativos que yo conozco son multitarea, es decir, que te permiten hacer, es decir, te permite tener varios procesos abiertos a la vez. Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa. Es decir, por ejemplo, el Windows es un sistema operativo. Por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, en el examen les pongo esta pantalla y ustedes me dirían, ¿esto qué es? No. ¿Eso de aplicación? No. ¿Qué es eso de aplicación? Dime. Es un programa de aplicación, ¿vale? Pero al mismo tiempo, yo tengo abierto esto que es otro programa de aplicación, ¿vale? Y esto que al fin y al cabo es un programa de aplicación que es un navegador también. Esto se llama navegador, ¿vale? Que es un programa específico, ¿vale? Para navegar por Internet. Es decir, si el sistema operativo no tiene, esto es una cosa que por ejemplo se le tiró bastante fue como una especie de a Windows, ¿vale? Me parece que fue cuando con el Windows XP, el Windows XP empezó a salir ya de serie con el navegador predeterminado del Internet Explorer. Y entonces digamos que Windows tuvo muchos problemas, ¿vale? Porque había mucha gente que se quejaba de que solamente podía usar Internet Explorer y no se podían usar otros navegadores, ¿vale? Porque lo venía integrado solamente ese para poder navegar. Entonces, el navegador también es un programa de aplicación para poder navegar, ¿vale? Pero puede que haya un ordenador que no lo tenga, porque el sistema operativo no lo lleva. Y si tú lo quisieras, lo tendrías que instalar. ¿Entienden o no? Entonces, un navegador no es un programa que venga de per se, sino que puede haber sistemas operativos que no lo tengan. ¿Vale? Es un programa de aplicación. Entonces, por ejemplo, yo les pongo esta pantalla en el examen, ustedes me dirían, en base a ustedes lo que ven, ustedes dirían que este sistema operativo es monotarea o multitarea. Multi, ¿por qué? Porque aquí tenemos, las tareas se suelen denominar también procesos, ¿vale? Tenemos un proceso abierto, otro proceso abierto y otro proceso abierto. En este caso son procesos que son programas, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tiene el tener muchos procesos abiertos? Obviamente te permite hacer bastante cosas a la vez, ¿vale? O cambiar rápidamente de una cosa a otra. El problema es que los procesos consumen recursos del sistema. Todos estos procesos que yo tengo abiertos se cargan en la memoria, que es la memoria RAM. Entonces, si tú tienes muchos procesos abiertos, eso te va ocupando la memoria RAM. Si va a llegar el momento que tú tengas tantos procesos abiertos que ocupen más de la memoria, lo que va a hacer el ordenador es, sobre la marcha, quita un proceso, mete el otro. Y cuando se lo vuelves a requerir, vuelve a quitar el que tenía anteriormente y vuelve a poner. Con lo cual, ¿qué pasa? Que va a estar constantemente poniendo cosas y poniendo y quitando cosas en esa memoria RAM y eso consume un tiempo. Entonces eso es lo que suele pasar muchas veces cuando te dicen que un ordenador no es demasiado potente y tienes muchos procesos o tareas abiertas, el ordenador se ralentiza. ¿Por qué? Porque está consumiendo más recursos, es decir, todos estos procesos que tienen abiertos piden más recursos que los que tiene el hardware del sistema. No sé si me están entendiendo. O sea, el ordenador en ese proceso de intercambio de información, de pasar de una tarea a otra, como lo tiene que estar sacando y metiendo en la memoria RAM, pues resulta que eso va consumiendo tiempo y ya sabe que el ordenador se enlentezca. ¿Me entienden o no? O sea, por eso siempre es interesante o bien o tener un ordenador que tenga mucho hardware en el sentido de que tenga mucha memoria del sistema para que tú tengas siempre suficiente espacio para meter muchos procesos, o bien, cuando tú estés trabajando, no tener muchos procesos abiertos. Hay que decidir. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? ¿Gastarse mucha pasta y luego tener mucha memoria RAM para así poder tener un ordenador que siempre vaya rápido? ¿O bien gastarse menos dinero, pero luego tener menos procesos abiertos para que no los consuma muchos recursos del sistema? Pues es una cosa que ustedes tienen que ver cuando ustedes van a comprar un ordenador. Obviamente, por lo general, como las personas no tenemos mucha cultura en ese sentido, cuando vamos allí le decimos, mire usted, ¿y esto qué es el ordenador que tiene? Sí, porque tiene no sé qué, no sé qué. Y se fue bien, y se fue diseño. O a lo mejor resulta que a lo mejor tú no estás muy convencida y a lo mejor solamente ver, yo qué sé, que la carcasa es bonita, pues a lo mejor te llevas ese, no te llevas el otro que es mejor, por ejemplo. Pues tienes que fijarte mucho en las especificaciones técnicas en ese sentido. Y como decía Elena, muchas veces te dicen lo típico, ¿para qué lo quiere usted? Y entonces sobre la marcha el vendedor pues te dice, pues yo le recomendaría este tipo de productos. ¿Vale? Bueno, seguimos. Muchos rollos, más que nada son conceptos. Por el número de procesadores, monoproceso o multiproceso. ¿Qué quiere decir esto? La CPU
¿vale? Es un procesador, ¿vale? Entonces, antiguamente, ese procesador era solamente, digamos, uno solo. Sin embargo, ahora con unos nuevos diseños, ese procesador, digamos que tiene lo que se denominan varios núcleos. Es decir, es un procesador, pero que tiene varios metidos dentro. Y cada uno de esos núcleos pues, se va a dedicar a una cosa diferente. Entonces, eso es lo que ha incrementado, por ejemplo, la capacidad de procesamiento, ha hecho que los ordenadores sean más potentes y vayan más rápido, ¿vale? Pues entonces ahora, yo ya no, o sea, porque sea un ordenador muy pequeño, muy antiguo, pues todos los ordenadores que salen actualmente, los procesadores, las CPU, son de varios núcleos, ¿vale? Dentro del procesador, varias partes independientes, varios núcleos, ¿vale? Por eso algunas veces podéis oír lo del doble núcleo, cuádruple núcleo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por el número de usuarios, eso es otra cosa, monousuario y multiusuario. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema operativo monousuario quiere decir que solamente puede ser usado por un usuario, pero no puede ser usado por varios. Yo no sé si ustedes lo han visto, que por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos un ordenador y ese ordenador tiene un programa y ese mismo programa está compartido en varios ordenadores en red. Y al mismo tiempo puede haber varias personas que lo están utilizando al mismo tiempo. Pues eso es un sistema operativo, ¿vale? Multiusuario. Por ejemplo, nosotros tenemos este programa. Este programa lo estamos usando ¿cuántos usuarios? Pues un porrón de ellos, ¿no? Más yo, ¿no? Pues este sería un programa multiusuario. Y además, el sistema operativo, que por ejemplo en este es el Windows, pues un programa multiusuario porque te permite trabajar con varios usuarios a la vez. ¿Entiendes o no? Esto es una nueva tendencia que ha salido mucho pues cuando se trabaja mucho en red o se trabaja en entornos que no están físicamente juntos. Por ejemplo, hay una persona que está trabajando aquí, por ejemplo, pero a lo mejor esta misma persona está conectada en red con mi ordenador, yo qué sé, en Artenara, y los dos estamos trabajando al mismo tiempo en ese ordenador, en ese sistema operativo y en ese programa. ¿Vale? Luego está los sistemas operativos clientes o de escritorio y en red, que es básicamente lo que he dicho ahora. ¿Vale? Luego aquí seguramente lo que les dice son las funciones de los sistemas operativos. Gestionar el procesador. Gestionar la memoria, que eso ya lo hablamos. Recordad que el procesador tenía varias partes. ¿Cuáles eran las partes de un procesador? ¿Os acordáis? Ay, que voy a suspender a todos y a todas. Que voy a poner un examen test del tema 1 en el examen final. ¿No os acordáis de una cosa que se ha denominado la unidad de control, la unidad aritmético-lógica? ¿Le suena? ¡Uf! De repente se hizo la luz. ¡Oh, ha llegado Dios! Vale, pues vaya lata. Es una lata. Sí, yo le he dicho que más que nada, sobre todo el tema 1, son más prácticos. Todo esto más que nada son conceptos. ¿Vale? Luego, el sistema operativo también gestiona la memoria, lo que estaba diciendo antes, que gestiona las tareas, los procesos que están abiertos y tiene en todo momento en cuenta qué procesos están cargados en memoria y cuáles no. ¿Vale? Porque lo requiere el cliente. El cliente en este caso el usuario. Es decir, yo le he dicho, mira, carga de memoria el Word. ¿Por qué? Porque yo he abierto el Word. Pero si yo, por ejemplo, le digo esto, ¿este programa ya está cargado en memoria? No, porque ya ha desaparecido. Ya no lo estoy aplicando. Pero si yo le doy aquí, voy todos los programas, Microsoft Office, Excel, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Qué he hecho con esto al hacer esto? Además, obviamente, de ver el Excel. ¿Qué he hecho ahora? Le he dicho al ordenador que, le he dicho al sistema operativo que cargue en memoria las instrucciones necesarias para poder arrancar y ejecutar el programa Microsoft Office 2007. Y esto estará dentro del disco duro. Pero lo que ha hecho el ordenador es, a través del disco duro, por los buses,
transmitir todos los comandos y las instrucciones necesarias para poder ejecutar ese programa que está ahora cargado en memoria RAM. Tania está diciendo, uy, que no me tocaba. Vale. Obviamente así es muy bonito, ¿no? Yo pincho aquí, pincho allá, pero no sé lo que hace el ordenador. Pues por eso un poco explicar un poco lo del sistema operativo. ¿Qué eran los dispositivos DES? Sí, vale. Entonces, ¿me puede poner alguien varios ejemplos de dispositivos de entrada y salida? ¿De salida? Sí. El pendrive, Un pendrive, disco duro externo, disco duro interno. ah, Hay uno que se utiliza mucho en las oficinas. Además de todos estos que hemos dicho. pues están- Un CD, un CD, con hardware, bueno, un CD hardware, sí. todavía ¿Es un dispositivo de entrada y salida? sí, porque la Sí. Entras cuando lo grabas los datos y los sacas, sí. Podríamos decir que sí, pero más que nada es un dispositivo de almacenamiento. Una cosa como un hardware de oficina que es un dispositivo de ese, un escáner sí, pero hay otro todavía más común, que se usa muchísimo en las oficinas. Impresora. de entrada. De entrada y salida. No, a ver, entrada y salida. De salida sí. Sí, vale, perdón, me he equivocado. De salida. De entrada es que no me suena. No, de entrada no lo es. Pero de salida sí lo es. ¿Cómo mandas información? Vamos a ver, puede ser de entrada y salida porque las impresoras tienen una cosa que se llama memoria buffer. Tú me debes decir porque Vale, la memoria buffer es una memoria que digamos que tiene la propia impresora, que cuando tú le mandas la información, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, sí, que se te olvide y que le han dado a imprimir un documento y han cerrado el documento y el documento se sigue imprimiendo. Sí, se queda aquí abajo una pantallita de la Sí, eso es porque la instrucción, es decir, el documento, el fichero, esa información, el ordenador se la manda a la impresora que tiene una pequeña memoria que se llama memoria buffer, ¿vale? En inglés, buffer. Y entonces se queda almacenado ahí. Y entonces tú le puedes dar al documento que estás imprimiendo, cerrarlo, y la impresora sigue imprimiendo porque lo tiene guardado ahí. bueno, hay impresoras que quedan almacenado un listado y lo borran. Vale, ya, si nos empezamos a... Esto es como la técnica, es decir, te puedes encontrar un montón de cosas. Unos cuantos, ¿sabes? Los últimos cajetes tú le das y te imprime y vas buscando el último, por si acaso te hayas equivocado. Pues mira, pues no he tenido la gran suerte. Yo sí lo he utilizado. Dice, también me ha pasado que el documento no se me imprime si no lo guardo antes del documento. Porque a lo mejor no da tiempo a leerlo. Como te dicen, a lo mejor aquí... Hombre, Santiago, tienes que esperar obviamente un poquito entre que lo mandas a imprimir y lo cierras. Generalmente te aparece aquí debajo una pestañita, un icono que pone a imprimir. Aceptar, ¿sabes? Que dice página tal. A ver, tú crees que lo ha leído y tienes que esperar porque a veces se te va. Sabes que la pantalla se te va, ¿no? Sí. Y a veces no. Depende del número de páginas. Pero digo, ¿qué me ha pasado? Y Sí, puede ser. Y sí, ¿no ves? Puede ser. Entonces, en ese sentido, ¿podría ser una impresora una entrada y salida? Sí. ¿Vale? Bueno, luego, otra cosa que hace el sistema operativo es gestionar el sistema de archivos. Y una cosa importante es que ustedes entiendan de que los archivos dentro de un ordenador, en este caso de una interfaz gráfica, tienen su propia estructura, ¿vale? Y generalmente la propia estructura es a través de lo que se denomina un árbol de archivos. Y ahí es muy común que te digan lo que se denomina que es la ruta de acceso a un archivo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si ustedes se van aquí a este ordenador, a ver si lo tiene por aquí, accesorio. Hay una cosa que se llama explorador de Windows, que es aquí. ¿Vale? Aquí les hace una descripción de la carpeta, es decir, toda la información, por ejemplo, en el sistema Windows se organiza en carpetas, ¿vale? Como las carpetas de una oficina, ¿vale? Lo que pasa es que después, dentro de las carpetas, puede tener lo que se denominan subcarpetas.
y a través de dentro de una subcarpeta puedes tener otra, y así, como si fuera una matriusca. ¿Recuerdan lo que es la matriusca? Esa muñecas rusas que una están dentro de otra. Pues digamos que el árbol de, de archivos de un ordenador es básicamente algo parecido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si se van aquí al explorador de Windows, por ejemplo, ven, por ejemplo, aquí pone disco local C. Y aquí, por ejemplo, dentro del disco local C tenemos AEAT. Pinchamos aquí y dentro de la AEAT tenemos Contasol. Y dentro del Contasol tenemos IRPF. Y dentro del IRPF tenemos modelo 110. Como veis, ¿qué ha pasado aquí arriba? Que se ha ido cargando lo que se denomina la ruta. Es decir, si yo, por ejemplo, yo les quiero decir, mira, búscame el contenido de la carpeta 110 que está dentro del disco local C. Pues entonces, tú lo que me tendrías que decir, pues la ruta. La ruta es disco local C, carpeta EA, Contasol, carpeta IRPF y dentro del IRPF la carpeta 110. ¿Lo ven o no? Esto es lo que te identifica la ruta para llegar a una determinada carpeta o para llegar a un determinado archivo. Entonces, si en un determinado momento yo les digo en un ordenador, búsqueme la ruta y le doy la ruta, pues esta es la ruta. Por ejemplo, hacemos otro. A ver, les estoy diciendo esto porque ustedes se pueden meter en otro ordenador y tener otra configuración diferente. ¿Vale? Por ejemplo, el disco local C, por ejemplo, aquí tiene otra carpeta que se llama archivos de programa. Dentro de los archivos de programa, por ejemplo, tienen una carpeta que se llama Messenger. Y dentro de Messenger hay estos ficheros o archivos. Pues la ruta para llegar, por ejemplo, al archivo ejecutable de la aplicación Messenger, pues sería disco local C, y dentro del disco local C la carpeta archivos de programa, y dentro de archivos de programa la carpeta Messenger. Y así yo les sé rápidamente decir dónde está situado este fichero. Pues eso es lo que se denomina la ruta de acceso a un fichero, un archivo determinado. Entonces, para eso se suele usar mucho lo que se denomina el explorador de Windows, que es esto. ¿Vale? Y entonces, a ver si aquí a ver, esto es lo que quería yo sacar. Esto, así visto, en esta parte de la izquierda, es lo que se denomina el árbol de carpetas y de ficheros. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ¿veis cómo se va creando como una especie de árbol? En el cual, por ejemplo, aquí te dice que dentro del disco local C, que es lo mismo que aquí arriba, hay una carpeta que se llama AEAT, y dentro de la carpeta AEAT hay otra que se llama Contasol, y dentro de la Contasol hay dos carpetas que se llaman IRPF y EIVA. Pues mediante este esquema, yo voy viendo lo que hay en cada unidad, luego viendo lo que hay en cada carpeta, y dentro de cada carpeta lo que hay en cada subcarpeta. Cuando hay una carpeta dentro de otra carpeta se denomina subcarpeta. ¿Vale? O sea que puede haber una carpeta que tenga dos subcarpetas, sí. ¿O puede haber una subcarpeta que tenga otra carpeta dentro? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo es la manera gráfica de verlo? A través de lo que se denomina el árbol. Que lo podemos ver a través del explorador de Windows. ¿Lo veis o no? No sé si alguna vez lo habéis usado o no. Entonces, yo lo uso mucho para, por ejemplo, localizar carpetas. Me voy aquí y de un vistazo yo veo todas las carpetas que tiene este ordenador. Y si voy a alguna que me interesa, pincho aquí y a su vez veo, antes en sistemas operativos anteriores, cuando una carpeta contenía otra, se veía un más. O sea, al darle al más, sabías que dentro había su carpeta. Y cuando llegaba a una carpeta que no había otra carpeta dentro, ponía un menos. Pero ahora, por ejemplo, en el Windows 7, por ejemplo, ya no lo pone así. Te lo pone como un pequeño símbolo negro así, y luego cuando hay otras cosas, lo veis, como una en blanco. Los son archivos, ¿verdad? Por ejemplo, no, aquí no. Los archivos los vas a ver aquí. Sí, las carpetas sí, pero los archivos no. Los archivos los ves aquí, en la pantalla de la derecha. Estaba pensando en eso. ¿Vale? Ok. ¿Habéis visto lo que es un árbol? Vale. Entonces, aquí les pongo, esto por ejemplo es una versión un poco anterior. Si no recuerdo mal, el Windows XP. La versión que tiene el explorador de archivos y carpetas, que yo os he puesto a través del Windows 7, pero en el Windows XP, ¿lo veis?
¿vale? Bueno, pues seguimos para abajo. Otra cosa que hace el sistema operativo, detectar y tratamiento de errores, seguridad y protección del sistema y control de redes. Seguimos. Tipo de sistema operativo, ya lo hemos hablado algunos de ellos. MS2, que es el más antiguo. ¿Esto qué era, Tania? ¿Esto cómo se llamaba? ¿Interfaz de qué? De línea de comando, o también llamada CLI, Command Line Interface, ¿vale? Características del MS2, pues se les pone ahí. Luego Windows, ¿vale? Que todo el mundo lo conoce, ¿vale? Y Windows ha tenido sucesivas, ¿vale? Versiones, ¿vale? Que supuestamente, han mejorado una con respecto a las demás. Pero, por ejemplo, el Windows 95, yo les digo, se cascaba cada 2x3. Luego después, por ejemplo, el Windows Millennium me parece que también era un poquito mierdilla y no tuvo mucho éxito, y realmente que luego tuvo éxito fue el XP. Y después, por ejemplo, el Windows Vista, por ejemplo, también se decía que era una mejora radical. Tiene, tiene mucho conflicto. Porque yo no voy a tener un Vista y Da mucho conflicto. lo compré portátil que vino directamente y lo tuvo que quitar y poner en el otro. Porque los programas que tenía eran... Yo conozco gente que le vino con el Vista y lo que hicieron fue irse hacia atrás, meter el XP otra vez. Sí, pero no te lo... Si tienes un seguro no te lo puedes. Ah, eso es otra cosa. Cuando lo llevas tuvo que cambiar otra vez una historia. Eso es otra cosa. ¿Vale? Y entonces esa fue una de las razones por las cuales, por ejemplo, el Windows 7 simplemente es una mejora del Vista. 2 años. ¿Vale? ¿Eh? 2 años seguro. Sí. Vale. Luego hay otros sistemas que son el Unix y el Linux, que básicamente la ventaja que tienen es que son sistemas abiertos, ¿vale? Que no son sistemas de pago, ¿vale? Y que por lo tanto se puede instalar gratuitamente en cualquier ordenador. Esa es la gran ventaja que tiene, ¿vale? Y además son sistemas de que permiten que las personas particulares puedan hacerle mejoras, ¿vale? Son de código, lo que se denomina código fuente abierto. Y entonces pues se puede mejorar con las aportaciones de los usuarios. Entonces yo les pongo aquí algunos de los ejemplos. Por ejemplo, uno que yo he oído mucho, tengo un amigo que siempre me estaba hablando de él, es el Ubuntu, ¿vale? Con un sistema operativo para Linux, ¿vale? Esto se lo leen ustedes, ¿vale? Y luego aquí les hablo un poco del sistema operativo Windows 7, aunque actualmente, por ejemplo, el nuevo que ha salido es el Windows 8, ¿vale? Entonces ustedes se lo leen todo esto, patatá, ¿vale? Pero más que nada, pues por ejemplo, a mí lo que me interesa es que ustedes pues recuerden las formas en cómo, por ejemplo, se interactúa con un ordenador con un sistema operativo. ¿Qué se hace cuando se hace clic con el botón izquierdo del ratón? Recuerden que esta flechita que ustedes ven se denomina puntero del ratón, ¿vale? Y como por ejemplo cuando la veis con una especie de relojito, como una especie de reloj de arena, quiere decir que el ordenador está procesando o está ocupado en algún proceso ejecutándolo, ¿vale? ¿Qué se hace, por ejemplo, cuando se le dan 2 clics al botón izquierdo del ratón? Que generalmente lo que se hace es ejecutar algo, ¿vale? Abrirlo bien un fichero o bien arrancar algún programa, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos son el tipo de cosas que yo quiero que, eso sí, pero recuerden, ¿qué significa arrastrar algo? ¿Y cómo se hace? ¿Vale? Se coge el botón izquierdo del ratón, se pulsa sobre el fichero y se mantiene pulsado y se lleva hasta el otro lado. Pues esto es tan simple, al principio a la gente le cuesta mucho, ¿vale? Yo me acuerdo que había personas, yo he dado clases de personas que no tienen ningún conocimiento, y yo me acuerdo de personas así, y llega un momento en que no les daba más, se le acababa la mesa. Decía, mira, espérate, no te pongas nervioso, coge el ratón y lo vuelves a llevar al sitio, ¿vale? Porque parecía que se quedaban sin mesa, ¿vale? Luego, una cosa que también me interesa a ustedes es que se acostumbren de vez en cuando a manejar lo que se denominan los atajos de teclado. ¿Por qué? Eso, por ejemplo, lo veremos mucho en las aplicaciones, por ejemplo en Word o en Excel. ¿Vale? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos aplicando en Excel
y por ejemplo yo les diga, cópienme el contenido de la celda B4 a la F5, si ustedes no recuerdan exactamente dónde están las cosas en el Excel, ¿vale? Pues a lo mejor les puede llevar un buen tiempo pues, hacer esa tarea. Pues hay un comando de teclado, es decir, un atajo, que los atajos de teclado generalmente son usando dos teclas a la vez, que te permite hacer eso mismo y si tú lo recuerdas, te lo permite hacer de forma mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, atajos que se usan mucho, Control C. Control C lo que te permite es copiar algo, copiar lo que se denomina el portapapeles, ¿vale? Y para recordar, C viene de copiar. Control C, copiar. Y luego, para pegar, es decir, ya veremos que existe lo que se denomina las acciones copiar y cortar y pegar, que aunque lo hacen parecido, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo quiero copiar y pegar algo, por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente. Cargo memoria el Word, por ejemplo escribo Marcelo 36. Entonces, por ejemplo, yo digo, mira, yo tengo aquí esto, lo quiero copiar aquí abajo. Entonces hay varias formas de hacerlo. Esto es lo bueno que tiene también estos programas, ¿vale? Entonces una forma de hacerlo es coger así, darle al botón así, nos sale el menú contextual, le decimos copiar, le decimos pegar, ¿vale? Pero si no lo conocemos, otra forma de hacerlo es, lo selecciona, ¿vale? Le dice Control C en el teclado y luego vas abajo y le dices luego Control V y te lo pega. De forma que lo podéis hacer también mediante lo que se denominan atajos de teclado. Entonces, eso es algo que generalmente siempre sale también preguntitas en el examen. Sí, hay que saberse los atajos de teclado. Todos no, pero los más comunes sí. Por ejemplo, esto es todo. Esto, por ejemplo, hasta suprimir, sí. Por ejemplo, no, todo para arriba no. Desde el control C al suprimir. Por ejemplo, el escape también. Porque, por ejemplo, el escape muchas veces suele pasar que, por ejemplo, hacemos una cosa aquí. A ver si me sale ahora. Le digo cortar y se me queda así. Y resulta que nos hemos equivocado y queremos deshacer eso. Entonces, como no conozcamos aquí dónde está el símbolo, una opción de hacerlo es darle a escape. Y entonces el ordenador ya sabe que no tiene que realizar esa operación. ¿Vale? Entonces, escape también tienen que saberlo. ¿Vale? Luego, otra cosa que es muy útil, y a mí yo lo utilizo muchísimo, es imprimir pantalla. ¿Vale? Para que usándolo con el Paint te permite capturar cualquier pantalla que tú tengas en ese momento y te permite hacer recortes de una pantalla. ¿Lo veis? He cogido, he capturado lo que tenía aquí con esto delante, ¿vale? Me he ido al Paint, lo he pegado, ¿lo habéis visto? Y luego he seleccionado parte de esa pantalla, le he dado copiar y luego me la he llevado al procesador de texto. Entonces esto me permite capturar cualquier cosa. Imagínense que yo qué sé, están viendo una foto o están viendo una película y quieren capturar esa pantalla y ponerla, por ejemplo, en un documento o están haciendo un trabajo. Pues lo pueden hacer así. ¿Lo han visto o quieren que lo haga de nuevo? ¿Esa cuál es? Imprimir pantalla. Por ejemplo, imagínense, yo quiero capturar esto. Resulta que ustedes me quieren poner en sus trabajos. O por ejemplo, me quieren que aparezca, pues yo qué sé, en una revista. Entonces, ¿quieren coger mi foto? Pin. O quieren coger una imagen mía, imprimir pantalla. Le doy Control V, pego. Muevo por aquí para la pantalla y aquí aparezco yo con la calborota. Entonces, ¿qué hago luego? Selecciono aquí la zona que quiero. Recortar, digamos. Le doy a copiar. Ya me tienen aquí con la calborota. ¿Lo han visto? He capturado una cosa de la pantalla y mediante el Paint lo puedo trasladar, por ejemplo, a un documento de texto.
Con lo cual puedo hacer, por ejemplo, yo qué sé, Y lo que directamente no se puede hacer. que yo conozca, ¿no? No. Tienes que hacer así, no se puede hacer lo que quieras. Sí, sí, ya veo las maldades que están pensando ustedes por ahí. Ya veo las maldades que están pensando. Es una broma, ¿eh? Para películas y Yo lo veo, para negocios suele ser. yo lo veo bastante, por ejemplo, a la hora de hacer un trabajo o a la hora de, yo qué sé, capturar cosas que tú quieres en una pantalla. Yo veo esta herramienta Una bastante... gráfica con un pantalla, si no puede llevarte el archivo, ¿sabes? Porque a lo mejor puedes descargarlo, cosas así. Es un poco... Hay gente que trabaja. Es la forma más sencilla de poder ir cogiendo capturas y poder ir manejando, en este caso, varias aplicaciones para hacer, pues, mediante este teclado, mediante esta tecla, pues hacer esas cosas. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Vale. Escritorio. ¿Qué es un escritorio? Ya sé lo que me vais a decir. Superficie de madera sobre la cual se realizan los trabajos de oficina. Pero en el ámbito informático, ¿qué es un escritorio? La pantalla principal a la cual llegamos cuando nosotros hemos accedido al sistema operativo, ¿vale? Eso es el escritorio, ¿vale? ¿Qué es un icono? Yo, por ejemplo, en el examen les puedo decir, en este escritorio, ¿cuántos iconos tenemos? Ay, Dios mío, Nuria. Desde que dije que estaba suspendida en mecanografía, se fue todo abajo. Yo no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2, 16. Sí, 23. ¿Vale? Entonces son, aquí solamente hay un escritorio, pero hay 23 iconos en este escritorio. En este escritorio. ¿Vale? Pero si yo, por ejemplo... ¿Los de abajo se cuentan? No, los No. que tienen abierto abajo. No. Estos son iconos que están en lo que se llama la barra de tareas, que es otra cosa diferente. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir esto. En esta pantalla que usted ve hay un escritorio, 23 iconos y además 2 ventanas activas. Y una barra de tareas. Y una, Horizontal. no, una barra de tareas. De tareas horizontal. Tareas horizontal. ¿Vale? ¿Lo ves? Que hay está esta y está esta. ¿Vale? Puedo hacer un montón de preguntas de esto. Y casi todo se captura en pantalla horizontal. ¿Vale? De forma que yo voy a ver si ustedes les confundo para ver si se me equivocan Qué bueno. y me ponen mal. Bueno. Es una broma. ¿Vale? Entonces, ¿veis la diferencia entre iconos, ventanas? Aquí os pongo un dibujito mono, ¿vale? En el cual os pongo rápidamente lo que es cada cosa. ¿Veis que pone iconos de notificación? Son estos que están aquí a la derecha. ¿Vale? Estos son los programas que están cargados permanentemente en memoria. Es decir, que constantemente, mientras tienes encendido el ordenador, aunque tú no hagas nada, todos estos programitas están cargados en memoria, están consumiendo recursos del sistema. Está por la derecha. Sí. ¿Lo ves aquí? Cuanto más tengáis, más programas es lo que se llaman programas residentes en memoria. Sí, la Biblia, pero no de notificación. A lo mejor. Sí. Bueno, luego después este sistema operativo tiene lo que se llaman los gadgets, que son los famosos relojitos y todas estas cosas que estos son un poco... With gauge. No sé, yo es que como tengo un móvil un tanto todavía... Sí, de la vieja escuela. Vale, no soy de los de dedito y todo esto. Barra de tareas. Luego aquí les habla, personalizar el escritorio, resolución de pantalla. Estas cositas, estos menús que se les abren, que siempre ustedes activan con el botón derecho del ratón, por ejemplo están aquí, le dan a esto. Estos se denominan menú contextual. ¿Por qué? Porque estos menús salen en función del contexto donde estés. Por ejemplo, tú estás en el escritorio y te sale este menú contextual, pero si nosotros nos vamos aquí, nos sale otro. ¿Lo ven o no? Un menú contextual es un menú, porque hay varias opciones en ese menú que se activan con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Pero que están en función del entorno donde trabajemos. No va a ser el mismo menú contextual aquí que aquí. O no será el mismo menú contextual aquí en el Excel.
Por eso se llama menú contextual, porque está en función del contexto. Como veis, son todas cosas que nosotros manejamos, pero que no conocemos muchas veces el nombrecito técnico por el cual se suelen llamar. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan también la jerga de este tipo de cositas. ¿Vale? Entonces aquí les habla de la personalizar tema, el fondo de escritorio, el color de la ventana, el protector de pantalla, los iconos. Todos los iconos no son lo mismo. No son los mismos, no hacen lo mismo. ¿Me explico? Por ejemplo, estos iconos son iconos. Esto es un icono. Esto es un icono, pero no son el mismo tipo de icono. Por ejemplo, este icono recibe el nombre de acceso directo. Es decir, es un icono que te permite arrancar el programa que se va a ejecutar directamente desde el escritorio. ¿Vale? Porque generalmente, todos los programas tienen lo que se denomina un archivo ejecutable o de arranque. Por ejemplo, archivos de programa, Messenger. Por ejemplo, veis aquí que hay un programita, un fichero que se llama aplicación y pone msmsgs. Pues eso es un programa de arranque de ejecución. ¿Vale? Si tú no quieres estar llegando hasta aquí para poder arrancar ese programa, que en este caso es el Messenger, tú lo que haces es crear un acceso directo en el escritorio. De forma que pinchando en el escritorio, automáticamente el sistema operativo sabe que quieres arrancar ese programa. Pues eso es la diferencia. Esto es un icono, que es un archivo ejecutable o de arranque, y estos son iconos, pero estos son accesos directos. ¿Me explico o no? ¿Vale? Todos son iconos, pero no son lo mismo. ¿Vale? Tania ya está diciendo, por favor, que acabe esta clase ya de una vez. Vale, aquí les habla de distintos menús contextuales, les habla de los accesos directos, ¿vale? Les dice cómo crear un acceso directo, eso se lo estudian. Luego les habla aquí del icono del explorador de Windows que aparece aquí, que es lo de la carpetita, que esto fue una innovación que hicieron en, si no recuerdo mal, en Windows 7. ¿Vale? Configuración de los iconos de escritorio, los gadgets, las barras de herramientas, las ventanas, que son como las ventanas de Windows, ¿vale? Todas las ventanas de Windows siempre tienen unos elementos comunes, que en este caso, por ejemplo, han ido cambiando con el tiempo, ¿vale? Pero que muchas veces suelen, la mayoría de los elementos, mantener. Aquí, por ejemplo, tenemos una parte que se denomina, esperen a ver, que voy a abrir una, que se denominan barra de título, que suele estar aquí arriba, pero a ver si puedo encontrar una, por ejemplo. Sí, yo voy a abrir, por ejemplo, manuales, por ejemplo, esto. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, esta parte de arriba se llama barra de título, ¿vale? Y además donde están estos pequeños botoncitos, que este es para cerrar, este es para maximizar y este es para minimizar la ventana. Esto sí lo saben, ¿no? ¿Vale? Aquí les pone, pues, el nombre de la carpeta, ¿vale? Y luego aquí, por ejemplo, les muestra, es lo que se denomina la parte barra de estado, que en este caso les dice, pues, el número de ficheros, en este caso de manuales, que hay dentro de esa carpeta. ¿Vale? Esta visión o configuración suele variar dependiendo de la versión de Windows y después también dependiendo del tipo de sistema operativo que sea. ¿Vale? Ustedes se ven esta. Yo les pondré en el examen, les pondré sobre esta. ¿Vale? Aquí tienen los botoncitos. ¿Vale? Los tipos de ventanas. Cómo se mueve una ventana. Aquí les aparecen los punteros. ¿Vale? Les habla de cómo se cierra una ventana, eso lo sabemos hacer, no darle la X, ¿no? Y si hemos hecho algún cambio, nos aparece aquí un cuadro de advertencia. ¿Vale? Sí, ese es el problema. Exacto.
Eliminar ventanas, eso supongo que lo sabréis hacer. Y luego esta parte de abajo de Windows se llama barra de tareas. Aquí nos suele aparecer todas las tareas o procesos que tenemos abiertos en determinado momento. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema operativo multitarea. ¿Vale? Aquí les habla del botón de inicio, del área de aplicaciones. Esto no tiene pérdida porque, como veis, siempre se ven todos los iconos, lo puse ahí. ¿Vale? Aquí les habla de un programa de aplicación que viene dentro del propio Windows que se llama WordPad. No sé si lo conocéis. Es decir, el Windows también viene con su propio procesador de texto, que lo tenéis aquí. Si os metéis dentro de accesorios, os aparece aquí WordPad, que es como una especie de procesador de texto un poco cutre, salchichero. Hombre, cutre salchichero si lo comparamos con el Word u otro. Pero por defecto, si tú no tienes el Office, no tienes el OpenOffice, no tienes el LibreOffice, ¿vale? Si quieres hacer documentos, puedes venirte aquí al WordPad y también hacer cosas. ¿Vale? Por eso, como yo les decía antes, que todo ordenador, todo el sistema operativo junto con los programas de aplicación es como la pizza. Todo depende de lo que le vayas poniendo. ¿Vale? Pues aquí les habla del WordPad, ¿vale? Que es ese procesador de texto. Aquí les habla de otra cosa que es la versión Aeroflip, que es que te permite ver el escritorio con la ventana en 3D. ¿Vale? ¿Qué más? Voy un poco rápido para que no se nos haga la hora. El área de notificación, que yo es lo que le dije, lo que le hacía tanto curiosidad a Elena, la parte inferior derecha, en la que aparece pues todos los programas, aparece el reloj, aparece si tienes conexión a internet y todo eso. Esto es lo que siempre todo el mundo mira cuando tiene conexión a internet. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Lo ponemos a mirar aquí. ¿Vale? ¿Qué más? Las barras de herramientas, las ventanas en cascada, es decir, aquí te dice como, por ejemplo, nosotros podemos coger las ventanas, tenemos una ventana aquí y tenemos otra ventana aquí, ¿qué podemos hacer con la ventana? Jugar con ella, ¿no? La podemos hacer más grande, podemos ponerlas más pequeñas, ¿para qué? Para que podamos usar una debajo de otra, por ejemplo. Pues eso es de lo que nos está hablando esta parte del tema, pues, cómo podemos jugar con las ventanas, ¿vale? ¿Qué más? El menú inicio, que era lo que poníamos aquí siempre, ¿vale? Que es el famoso botón, ¿vale? Como veis, la configuración, estos son los programas, por ejemplo, los programas que más se suelen usar, ¿vale? Que Windows por defecto te los pone aquí, ¿vale? Entonces cada ordenador, pues en función de los más que use, pues pondrá unos u otros, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Que todo está explicado aquí. Entonces todo es cuestión, el cuadro de búsqueda, que lo tenemos aquí, es decir, si tenemos, por ejemplo, un fichero que sabemos que lo tenemos en el guardador del ordenador, pero no sabemos dónde está, y recordamos el nombre, pues ponemos aquí, Marcelo. ¿Vale? Y entonces, pues el ordenador automáticamente nos pone aquí arriba si ha encontrado algún fichero que se llame con ese nombre. ¿Vale? Eso es lo que nos habla ahí. ¿Y qué más? Manejo de archivos y carpetas. Todo el mundo sabe abrir una carpeta, ¿no? Sabe cerrarla, sabe eliminarla. ¿Veis aquí un árbol de carpetas? ¿Veis aquí que pone menos? ¿Vale? Las unidades. ¿Recordáis que siempre, cuando tenéis una unidad aquí, veis que os pone un nombre? ¿Lo veis? Pues eso tiene también su razón de ser. Antiguamente, cuando existían disquetes, las disquetes tenían unidades, el nombre de las unidades A y B. Los discos duros suelen tener de la C hacia adelante. Y las unidades extraíbles son las que suelen tener las letras
más hacia adelante en el alfabeto. ¿Vale? Típica pregunta de examen. Por ejemplo, si yo tengo un sistema operativo en el cual me aparece una unidad que tiene la letra H, ¿qué es lo más lógico que sea? Un pendrive, por ejemplo, o un disco duro externo, podría ser, ¿vale? Luego están las unidades ópticas, que es una unidad óptica, una unidad que tiene gafas. ¿Qué sería una unidad óptica? De hardware. Sí, no. La unidad óptica no es la pantalla. La pantalla es una unidad podría ser de salida, e incluso hay algunos casos en los cuales también es de entrada. Una unidad óptica, ¿cuál sería? Una unidad óptica es aquella que utiliza algún tipo de luz para poder ser... no, por ejemplo, una unidad de CD-ROM es una unidad óptica. Vale, una unidad de DVD es una unidad óptica. ¿Pero no sería entonces un CD o un DVD? Sí, ese es lo que se necesita, ¿vale? Pero la unidad lectora es una unidad óptica, porque utiliza luz, De la misma manera de dispositivos ópticos que ver pendrive. ¿vale? ¿Una webcam es una unidad óptica? No. Generalmente se suele asociar con todos los lectores de diversos dispositivos, ¿vale? CD-ROM, DVD, todo eso, ¿vale? Pero una webcam sería un dispositivo de hardware y en este caso sería de entrada y salida. Yo mando mi imagen para allá y la imagen entra. ¿Pero la imagen puede salir por la cámara? No, solamente de entrada. Pregunta de examen. ¿Una cámara web? ¿Dispositivo de qué? Seguro que caen. Vale, solamente hay que pensar un poco. Yo tampoco me lo sé de memoria, pero lo razono un poco y enseguida sale. Pero, por ejemplo, yo les diría, Nuria, para rematar, la pantalla de un cajero automático, una pantalla táctil de un cajero automático, ¿qué es? ¿Por qué? Exacto. Y yo le puedo dar con el dedito, ¿vale? Yo le doy información, pero al mismo tiempo la pantalla me da información de la operación. Entonces, en ese caso, sería una unidad de entrada y salida, ¿vale? Otra cosa que también suelo poner preguntas en el examen son las extensiones de los ficheros. Por ejemplo, ustedes nos dicen, vamos a guardar un fichero con .doc, es decir, o .doc.x, o JPG, ¿le suena? O BMP, pues eso es lo que se denominan las extensiones, es decir, todos los ficheros o archivos, además del nombre que se lo podemos dar nosotros, tiene un punto, es decir, todo fichero, todo nombre de fichero o archivo tiene un nombre que se lo podemos dar nosotros, pero luego tiene un punto y luego una extensión, que suelen ser 3 letras. Y esas 3 letras identifican el tipo de fichero que es, y además nos identifican el programa que lo puede abrir. Por ejemplo, si es .doc, generalmente es un documento y por lo general lo suelen abrir los Word. Pero por ejemplo, un JPG es un archivo de imagen. Y entonces, que yo recuerdo, no lo puedo abrir en Word. Tenemos que verlo, por ejemplo, con algún tipo de... dentro del Windows tenemos un apartado que te permite ver imágenes. O por ejemplo, un Photoshop, por ejemplo, ¿vale? O por ejemplo, un PPT. Yo la primera vez que lo veía, yo decía, ¿y esto cómo se abre? Me enviaban archivos que ponía Feliz Navidad.ppt. Digo, ¿y esto? ¿Cómo se abre? Pues un PPT es una presentación de diapositivas de PowerPoint. Entonces, solamente se puede abrir, no tienes el PowerPoint, no lo puedes abrir. Entonces, la extensión del archivo te identifica qué tipo de archivo es y con qué programa necesitas para poder abrirlo. Si no lo tienes, no puedes abrir ese fichero. Entonces, tendrías que descargarte el programa, instalarlo para poder ver ese fichero. ¿Ya no les ha pasado de que van a abrir un fichero y el ordenador dice no se puede abrir el fichero porque el programa no encuentra el programa que lo necesita? Exactamente. O te manda algún tipo de programa sustituto. ¿Vale? Pues entonces,
Las extensiones es recomendable que se las sepan, porque suele ser preguntita. Vale. Faltó una escribir. ¿Faltó alguna? DW. Sí, vale. Todo es susceptible aquí de cambiar el manual y ponerlo. Bueno, no, dice que ahora se nos lo vamos a meter. Vale. Aquí luego les hablo del explorador de Windows, que ya se los he dicho. ¿Vale? Cómo funciona la ventana. Y el resto, pues, como es una ventana, los distintos iconos, ver lo que hace cada uno. Yo, por ejemplo, en el examen les puedo poner una cosa así y les puedo decir, según esta ventana que usted ve, cuántos ficheros tiene cuántos ficheros hay dentro de la carpeta manuales. No, te lo dice, lo dice. Sí, pero ¿cuánto lo vamos a hacer? Vale, pero si yo, por ejemplo, le digo, según lo que aparece aquí, ¿cuántos ficheros existen dentro de la unidad F? Tengo que ir a la F. Ustedes me podrían decir, con esto, tal como se los pongo, no me pueden dar una respuesta. Por lo tanto, si yo pongo ninguna es correcta, pues esa sería la correcta. O sea que las preguntitas no son difíciles, pero son un poquito de ver las cosas y de razonar un poquillo. Y leerse el tema. ¿Difícil o es pesado? Sí, yo lo sé que es un poco pesado. ¿Vale? Porque de esto, ¿qué práctica vas a hacer? Pero como viene en la normativa que hay que dar el tema 3 del sistema operativo, sí, ya no te preocupes, que ya te vas a cansar de él. No, pero es útil. Ya lo sé. Ya está, tengo una prueba general. Es verdad, porque no examinamos esto, porque lo merito es, que son 80 y pico páginas. Vale, pues ustedes estudiense los tipos de ficheros, estudiense los atajos de teclado, estudiense. Sí, eso ya para después de marzo. ¿Y no estudian ella? Ay, poca fe. Vamos a ver. Yo se los he abierto ya para que ustedes lo vayan estudiando y leyendo. Este tema entramos más, claro. Claro, porque ya dimos el tema y esto no es el día 1 de abril. No, vamos a ver. Ese no es el día del examen, coño. Se lo dije el otro día, perdón. Destierren de su cabeza. Esto es una asignatura semestral. Sí, es verdad. Y el 1 de abril no hay examen de OFA. Hay examen de RCB. Porque RCB se acaba en este trimestre. Pero el de OFA no. No, todavía no se ha puesto la fecha del segundo parcial. ¿Con máster? Claro. Yo no he dicho eso. Sí, pero tiene que ser con Excel o algo. Yo no he dicho eso, porque el Excel va a salir en el examen final. Yo no he dicho eso. ¿Me explico? Yo lo que les recomiendo es que se lo vayan mirando para no agobiarles. ¿Vale? Pero luego el tema 4, que es de Excel, a lo mejor yo les pongo, ya se los digo, a lo mejor, le pongo una ristra de 50 ejercicios para hacer ustedes. Y a lo mejor de esos ejercicios sale uno del examen o una combinación de varios de ellos. Me gustaría. A ver si llegamos. A ver si llegamos. Sí, ya lo sé, Santiago. Vamos a ver, el examen todavía no lo sé, Jonathan. Porque los dos exámenes que quedan son del tercer trimestre. Y yo todavía no tengo la programación del tercer trimestre. ¿Vale? Entonces, lo que yo les pido es que, por favor, sigan mecanografiando. Por favor, tema 1 y tema 2. No, tema 1 es mecanografía. Tema 2 y tema 3 son los que están activos. Vale, pues esos solamente son los que tienen que tener en cuenta por ahora. ¿Ya está? Y mecanografía, por favor. Sí, pero eso no quiere decir que te caiga una cosa en el examen final de yo que diga. ¿Qué sé?
La semana que viene tenemos examen de RCB. Sí, Pues espera que vea el cronograma, porque lo tengo que mirar. sí, el tema 3, 4. Te mando un mail, si quieres, vamos. Sí, porque aquí te lo voy a dar en una carpeta. A ver, Yo te la busqué por año, por cuadro, pero no aparece. por favor, si pongo el cronograma, véanlo, aunque sea toda la semana, para que sepan lo que tienen cada semana. Por ejemplo, yo veo aquí el día 18, hoy estamos a día 11, ¿verdad? 18 vemos que tenemos RCB segundo parcial. Pues sí, la semana que viene no hay clase de OFA, solamente hay examen de RCB. La siguiente clase de OFA pues será el 25 de febrero. ¿Vale? Los supuestos eran para... No. Los supuestos para el final. ¿Qué supuesto? Lo de RCB. No, los supuestos de RCB son para el final. ¿Vale? Entonces, en mecanografía, pues, se lo repito, sigan practicando. Vale, y la semana que viene solamente examen de RCB, pero yo ya, entre comillas, doy por dado el tema 3. El tema, ¿entiendes? Si tienen preguntas, obviamente me las hacen, pero yo no voy a explicar nada más del tema 3. Yo lo que quiero ya el próximo 25 de febrero, pues empezar a hablar de Excel. Vale. Pues nada, gente, si no tenéis ninguna duda y no me queréis preguntar nada más, pues con esto y un bizcocho, nos vemos el próximo 18 a las 8. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Pues nada, buenas noches a todos y que descanséis. Paséis buenas noches. En eso vamos a tener que trabajar. Preveo una lista de ejercicios de texto. Prever bien. Preveo.